En Córdoba fue el primer lugar que se detectó, y no es algo casual que haya sido Córdoba, ¿no? Porque Córdoba ha tenido una apertura en lo que es la actividad muy parecida a lo que ha tenido Brasil, e incluso superior, ¿no? Acá hemos abierto actividades, por ejemplo los shopping, más de 2 meses antes que en Brasil. Acá la circulación de personas es bastante importante, y la cantidad de gente que sale desde acá al exterior, sobre todo con destino Brasil, es enorme. Uh-huh. Así que no es de sorprenderse que en Córdoba tengamos 3 de las 5 variantes que hay de coronavirus en el mundo ya presentes. Tenemos la sudafricana, la inglesa y la P1 de Manaus. Y yo no tengo duda que deben estar las otras, la doble mutante de Nueva Delhi, quizás todavía no esté acá, pero la de California también casi seguro que la tenemos, ¿no? Producto de la alta movilidad de gente que tenemos acá. Doctor, en este caso, bueno, acá surgió que en Formosa, en la ciudad de Clorinda, que es limitante muy cercana a la ciudad de Asunción del Paraguay, apareció la cepa de Manaus. ¿Qué es la cepa de Manaus? ¿Qué diferencia tiene con la otra que veníamos conociendo y que se estaba difundiendo lamentablemente en Argentina bastante, con muchos casos, y ahora aparece esta cepa? ¿Qué es la P1, la cepa de Manaus? Bueno, básicamente hay 5 variantes en el mundo. La primera, para entender la cepa de Manaus, lo que tenemos que entender es la cepa de Gran Bretaña, que es la B117. Esa es una cepa, una variante, en realidad el nombre correcto es una variante mucho más infecciosa. Algunos dicen entre 6 y 10 veces y hasta 70 veces más infecciosa que el resto, o que la original del coronavirus que teníamos. ¿Por qué decimos que más infecciosa? Eso quiere decir que con mucho menos carga viral que yo respire ya me infecta. Esa es una. La otra es la E484K de Sudáfrica. ¿Qué característica tiene esta? Y bueno, que salta a los anticuerpos. ¿Qué quiere decir que salta a los anticuerpos? Que si yo estoy vacunado o ya tuve coronavirus anteriormente, puedo llegar a tenerlo nuevamente. Esa sería la sudafricana. La P1 junta estas 2 mutaciones, la de Inglaterra y la de Sudáfrica, es decir, que es mucho más infecciosa y salta los anticuerpos. Es decir, el 50% de los infectados en este momento de Brasil ya tuvieron coronavirus antes, es decir, que los mismos anticuerpos que tienen no lo defienden del todo de la enfermedad. Hay otra variante que es muy parecida a la P1 de Brasil, que tiene estas 2 características, que es la de California, que junta estas 2 características. Así es que, resumiéndole a la gente, la característica principal de la cepa de Manaus es eso, es más infecciosa y salta los anticuerpos. Tal es así que en Manaus pensábamos el año pasado que iba a ser uno de los pocos lugares en donde se llegaba a la inmunidad natural del rebaño, ¿no? Cosa que yo había dicho que era imposible, porque más del 60% de la población se infectó el año pasado y este año se volvió a infectar. Es decir, esa es la peligrosidad de estas variantes. Por ahora, la segunda infección no es grave, pasa más o menos con algunos síntomas, pero si dejamos circular estos virus libremente, van a seguir perfeccionando su mecanismo y nos van a terminar complicando. Así es que esa sería más o menos la descripción de la cepa de Manaus, más infecciosa y salta los anticuerpos. ¿Y qué pasa con, justamente el gobierno de Formosa ha decidido fortalecer con las dosis de vacunas que tiene, con las pocas lamentablemente que hay, focalizar la vacunación y bajar hasta los 45 años de edad en la comunidad de Clorinda, que es la segunda ciudad en importancia de población en la provincia? El hecho de vacunar a más gente y lograr que se inmunice vía vacuna a más ciudadanos, ¿limita el accionar de la cepa de Manaus? ¿Responde a la cepa de Manaus la vacuna? Sí, a ver, ¿por qué sí? Porque la persona que está vacunada tiene menos riesgo de llegar a una terapia intensiva, de hacer la enfermedad de modo grave. Y eso es muy bueno porque descongestiona el servicio de salud. Y la otra gran ventaja que tiene de tener la gente vacunada, y me parece bien que sea en los pueblos limítrofes, es porque
la duración del periodo de la enfermedad es mucho menor. Normalmente el periodo de incubación del coronavirus está fijado en 14 días. Ese sería más o menos el tiempo. Pero en las personas que están vacunadas, si bien se vuelven a enfermar, es un proceso que dura mucho menos. Puede llegar a durar en este momento como máximo 72 horas, porque es el tiempo que le lleva a los anticuerpos combatir la enfermedad. Fíjese que el presidente de la Nación está reinfectado, pero ya prácticamente hoy con agenda normal y sin ningún tipo de síntoma. Es decir, que luego de 72 horas los anticuerpos de las personas empiezan a trabajar y combaten el virus. ¿Qué tiene de bueno esto? Y bueno, que ya no tengo una persona durante 15 días infectando en la calle, lo tengo solamente 72 horas. Es decir, acortamos el periodo de infectividad de la gente, del mismo virus. Lo que estamos haciendo también es acortando el periodo o eliminando la posibilidad de que sea una enfermedad grave y descongestionamos el sistema de salud. Así me parece una excelente medida esa que están tomando. Por ahora, todas las vacunas cubren estas variantes, evitan esta modalidad grave de la enfermedad y eso es muy bueno, ¿no? Lo digo así un poco hasta con dudas porque hay alguna variante por ahí, la de California, que esta es la que un poco más miedo le tenemos los que entendemos esta situación. Y digo, la P1, si la dejamos avanzar mucho más y sigue infectando gente, también va a seguir mutando, así que hay que frenarlo, y esa estrategia me parece fantástica, la de vacunar ahí pueblos que están bien limítrofes para poder evitar el ingreso desde afuera de esta nueva variante. Y bajar la edad, acá se decidió bajar en Clorinda, vacunar hasta mayores de 45 años, lo venían haciendo hasta 70, 60 y pico, y lo bajaron hasta 45 para abarcar mayor cantidad de personas, me parece. Sí, no solo eso, sino que por ahí es la gente que más se está moviendo en las calles. Eso también se empieza a reanalizar. Ya está protegida la gente que era más vulnerable, que eran los mayores a 75 años. Ese era el foco central de esta pandemia. Lo bajaron un poquito, pero bueno, algunos ahora analizan la vacunación en grupos mucho más jóvenes, que son la población activa que está constantemente en la calle y es la que distribuye de algún modo el virus, así es que me parece bien. Formosa yo creo que es un ejemplo nacional de cómo han manejado la pandemia, de hecho son los que tienen la menor cantidad de casos, no solo de infectados sino de fallecidos, así que es interesante ver cuál va a ser el resultado de bajar y vacunar a las personas de hasta 45 años. Me parece que puede ser interesante por esta situación, porque son los que más circulan en la calle y un poco es también la población laboralmente activa. Activa, claro. Y es, digamos, no estaría mal ese tipo de acción, así es que veremos el resultado. Yo mal no la veo, me parece correcto. Con respecto, disculpa, Alicia, nos están preguntando, o sea, por ejemplo, hay gente que tenía fecha de aplicarse la segunda dosis de la Sputnik o la segunda dosis de la Sinopharm ya en Formosa, aquellos que ya han logrado vacunarse, ¿sí? ¿Se puede extender y hasta qué máximo el plazo entre la primera y la segunda dosis de una u otra vacuna? Bueno, de las 3 vacunas que se están aplicando en la Argentina, la extensión de la segunda dosis es viable en 2 de ellas. Y es exacto como lo aclaraba al principio, en la Sputnik eso no tiene sentido porque en realidad son dosis distintas. Claro. Entonces no me permite vacunar el doble de personas. ¿Cuál es la idea con la vacuna, la de AstraZeneca, que sí se aplica a los 90 días la segunda dosis? El mundo lo hace así y tiene esa recomendación, y la de Sinopharm, que es la otra que nosotros estamos aplicando acá en la Argentina, que si bien no hay estudios que avalen distanciarla a 90 días, yo según lo que entiendo de vacunas en general, no habría mayores problemas en distanciarla. ¿Qué es lo que te permite distanciar la segunda dosis en 90 días? Que durante 90 días estás vacunando el doble de personas, con lo que lográs llegar mucho más rápido a cubrir grupos vulnerables y a llegar a esto que nosotros necesitamos llegar,
que es la inmunidad de rebaño. Pero eso con la Sinopharm, con la se China. Se aplica tranquilamente después. Pero esto con la China, no con la Sputnik, pues sí o sí hay que aplicar. No, el que con tiene la Sputnik primera no de la sirve. Sputnik tiene que aplicarse la segunda dosis de la Sputnik. Claro, exactamente. Es la única vacuna en la que este esquema no funciona. ¿Para qué funciona? Porque, a ver, del Sputnik es mucho más fácil conseguir el primer componente. Sí. El segundo componente cuesta que se produzca, porque es un adenovirus diferente y les cuesta mucho más producirlo. Entonces, si yo distancio la segunda dosis, tengo más tiempo para darles para que la produzcan, y mientras tanto puedo aplicar mayor cantidad de primeras dosis también, puedo traer mayor cantidad de primeras dosis. Pero en realidad no funcionaría esto de que, tal como decías al principio, que yo le puedo aplicar a la gente la segunda dosis como primer dosis. No. Eso no debería ser así. Con Sputnik es con la única que este esquema no funciona. Y fíjense que, por ejemplo, Inglaterra, Israel y Estados Unidos todavía no comienzan a aplicar segundas dosis y ya le han bajado a ellos la cantidad de casos, porque la segunda dosis en ellos se aplica a los 90 días y recién en estas semanas van a empezar a aplicar esa segunda dosis, así que ese es un esquema que funciona, el de aplicar primeras dosis y a los 90 días las segundas dosis. Alicia. Sí, buen día, doctor, lo estoy escuchando muy atentamente. Bueno, la consulta es la siguiente, volviendo a lo que es la cepa Manaus, que está allá en Clorinda, porque la gente no lo entiende. Dice, primero te dicen tener en cuenta estos síntomas para prevenir y consultar de urgente al médico por estos síntomas. ¿Qué cambia con respecto a los síntomas con la cepa Manaus, el coronavirus? Los síntomas son exactamente los mismos, no cambia absolutamente nada, periodo de incubación es el mismo, son 14 días. La única diferencia es que yo necesito respirar menos cantidad de partículas para infectarme. Es la única diferencia. Y quizás el tiempo de exposición con la otra persona también sea menor. Por eso es que es muchas veces más infecciosa. Los síntomas son exactamente iguales. La fiebre, la tos, dolores musculares, la falta de aire, exactamente igual, eso no ha cambiado, es el mismo virus. Lo único que cambia es esto nada más, que yo necesito respirar menos cantidad de partículas para poder enfermarme y estar mucho menos tiempo en contacto con una persona infectada para poder infectarme. Bien. Bien, interesante la charla, doctor Latencia, por estas características que nos permite saber un poquito más de todo esto. Acá fue un golpe esto de saber que llegó esta cepa a Formosa, en este caso a través de Clorinda. Se presume, sí, que podría haber sido llegado de Paraguay, donde la cepa ya está. Sí, así es. Y también, bueno, ha llegado a Corrientes vía Brasil, también la cepa. ¿Hay riesgo de que esta cepa, que es más contagiosa y que usted lo puntualizó muy bien, sea la predominante en el escenario sanitario de la Argentina en estas próximas semanas? Sí, para la primera semana de mayo va a ser la cepa, la variante predominante. Digo, a Brasil le llevó 40 días ser predominante, así es que acá en la Argentina ya lleva circulando alrededor de 15, 20 días, que es cuando se la detectó. Yo supongo que ya estaba circulando mucho antes. Así que calculamos que en los próximos 20 días va a ser la variante predominante. Eso nos sitúa en la última semana de abril y primera de mayo. Así es que allí se nos va a juntar esta variante predominante con el frío y con algunas otras actividades que van a seguir abiertas y que van a seguir generando casos. Así que hay que cuidarse porque las próximas semanas van a ser un poquito más complejas de lo normal. Y ahí surge otra consulta y le agradezco su amabilidad para preguntarle algo que tiene que ver con que se empezó a comercializar y aplicar la vacuna antigripal, no a nivel nacional por los canales que tiene el PAMI o los gobiernos provinciales, sino a nivel comercial se consigue la vacuna antigripal. Uno va, la compra y se la puede aplicar. ¿Es conveniente? ¿No es conveniente? ¿Cómo lo ve hoy un médico que está ahí trabajando con este tema del coronavirus, la posibilidad de reforzar nuestras defensas vía una vacuna antigripal justamente contra la gripe? Si potencia algo o no, o nos defiende algo o no del coronavirus. Defendernos del coronavirus no nos va a defender. ¿Es conveniente? Sí es conveniente, porque lo peor que puede pasarle a una persona es que se pesque los dos virus juntos. Así es que se la tiene que aplicar, no hay ningún tipo de inconveniente. La única recomendación es distanciar las dos vacunas de 15 días. Y si tengo turno para aplicarme la vacuna del coronavirus,
espero 15 días para aplicarme la vacuna de la gripe. Esto no porque puedan llegar a ocurrir que se genere algún tipo de reacción adversa o interacción entre las dos vacunas, simplemente por una cuestión de vigilancia farmacológica, para saber si después de la vacuna aparecen algunos síntomas, saber a qué vacuna corresponde, nada más. Pero es totalmente recomendable a la gente decirle que se vacune, no lo va a proteger del coronavirus, va a evitar que me enferme de las dos enfermedades de modo simultáneo, que eso es muy, muy probable. Así que sí, es totalmente recomendable. Y que se queden tranquilos que no les va a pasar nada si se vacunan, digamos, la interacción entre las dos vacunas, que eso no existe y no van a tener ningún inconveniente. Bien, doctor Oscar Atienza, gracias por atendernos desde Córdoba a esta radio de Formosa. Un abrazo y muy amable por su información. No, gracias a ustedes por la comunicación y a seguir cuidándonos un tiempito más, ¿no? A medida que sigan entrando vacunas, esto va a empezar a solucionar. ¿Cuánto más hay que cuidarnos? ¿Cuánto sí. más hay que cuidarnos? ¿Cuánto cree usted que, o en las charlas ahí entre ustedes, las conversaciones profesionales y científicas, cuándo creen que esto va a empezar a atenuarse y a sentarse un poco y darnos un respiro? Eso va a ocurrir cuando aproximadamente entre el 75 y el 82% de la gente esté vacunada. Si el flujo de vacunas sigue como en las últimas 2 semanas, que entran más o menos 1 millón de dosis por semana, y uno hace la proyección, necesitamos vacunar 32 millones de argentinos, esto debería estar solucionándose por allá por el mes de septiembre, más o menos, septiembre, octubre. Y lo que vamos a ver antes de eso es la baja de la tasa de mortalidad y de la ocupación de camas de terapia intensiva. Eso lo vamos a empezar a ver ya que va a mejorar ahora en el mes de julio, agosto, cuando tengamos por lo menos unos 20 millones de argentinos vacunados. Calculo yo que para esa fecha vamos a tener esa cantidad. Entonces, la solución a este problema estaría llegando por allá por el mes de septiembre, octubre. Ya hay algunos ejemplos, como por ejemplo lo que es Israel, que les ha pasado, y el Reino Unido también. En ambos casos han tenido una baja abrupta en la cantidad de internados. De hecho, Inglaterra, el Reino Unido tuvo 0 muertos en los últimos días. Así que yo calculo que entre 6, 7, 8 meses más o menos aproximadamente podemos estar viendo luz en esta situación. Bien, muy amable doctor, un abrazo y muchas gracias.